Elena siempre creyó que la felicidad se construía con constancia, esfuerzo y decisiones correctas. A los 38 años, podía mirar su vida desde afuera y pensar que lo había logrado todo. Tenía una carrera sólida, una familia estable y una rutina que, aunque exigente, le daba seguridad. Era dueña de una pequeña clínica privada, respetada por colegas y pacientes, fruto de años de estudio y sacrificio silencioso. Su matrimonio con Ricardo era visto como ejemplar. Él era un empresario carismático, de sonrisa fácil y palabras tranquilizadoras. Alguien que sabía exactamente qué decir en cada situación. Juntos, parecían una pareja madura, equilibrada, sin dramas visibles. Tenían una hija adolescente, dulce y sensible, que admiraba profundamente al padre y confiaba en la fortaleza de la madre. Para Elena, su familia era su mayor logro. Y estaba Laura, su mejor amiga desde la juventud, presente en cumpleaños, cenas familiares, vacaciones y momentos difíciles. Laura no era solo una amiga. Era alguien a quien Elena consideraba una hermana. Conocía cada detalle de su vida, cada miedo, cada sueño no confesado. Nunca hubo razones para dudar de ella. Al contrario, su presencia constante reforzaba la sensación de estabilidad. Desde afuera, todo parecía encajar con perfección. Una casa cómoda en un barrio tranquilo, fotos felices en redes sociales, risas compartidas alrededor de la mesa. Nadie veía las pequeñas grietas, porque Elena tampoco las veía, o tal vez no quería verlas. Esa mañana, mientras se preparaba para viajar a un congreso importante, Elena se miró al espejo con una leve sonrisa. Se sentía cansada, sí, pero satisfecha. No tenía idea de que estaba a punto de cruzar una línea invisible, un punto sin retorno donde la vida que conocía dejaría de existir, y donde una verdad devastadora la estaría esperando. El día había comenzado como cualquier otro, con la agenda llena y la mente de Elena concentrada en compromisos profesionales. El congreso al que asistiría era importante, una oportunidad para cerrar alianzas, actualizarse y fortalecer el prestigio de su clínica. Salió de casa temprano, con la maleta ligera y el portátil bien guardado, mientras Ricardo se despedía con un beso distraído, y Laura le enviaba un mensaje deseándole buen viaje. El tráfico, sin embargo, no colaboró. Un accidente en una de las avenidas principales ralentizó todo. Elena miraba el reloj con impaciencia, intentando mantener la calma. Se repetía que aún tenía margen, que llegaría a tiempo. Pero cuando finalmente entró al aeropuerto, el aviso ya brillaba en la pantalla. Embarque finalizado. El vuelo había partido. Por un instante se quedó inmóvil. Sintió una mezcla de frustración y cansancio, como si el cuerpo pidiera una pausa que ella llevaba tiempo ignorando. Pensó en buscar otro vuelo, pero el siguiente solo saldría muchas horas después. No tenía sentido quedarse allí. Decidió volver a casa, reorganizar la agenda y viajar al día siguiente. Mientras conducía de regreso, una sensación extraña se instaló en su pecho. No era miedo ni tristeza, sino una inquietud difícil de explicar. Algo parecido a un presentimiento. Elena intentó sacudirse esa idea, atribuyéndola al estrés y al contratiempo del viaje. Aún así, tomó una decisión impulsiva. No avisaría a nadie de que había regresado, ni a Ricardo ni a Laura. Quería llegar, dejar la maleta y descansar unas horas. No sabía por qué, pero necesitaba silencio. Sin darse cuenta, ese pequeño gesto, volver sin avisar, estaba a punto de abrir la puerta a una verdad que cambiaría su vida para siempre. Cuando Elena estacionó el coche frente a su casa, lo primero que notó fue la quietud. No era una calma normal, de esas que acompañan una tarde cualquiera, sino un silencio denso, casi incómodo. La casa parecía contener la respiración. Cerró la puerta con cuidado y avanzó por el sendero sin hacer ruido. Como si no quisiera anunciar su llegada ni a sí misma. Al entrar, percibió un aroma que no reconoció de inmediato. No era su perfume, ni el de Ricardo. Era más dulce, más intenso, ajeno. Frunció ligeramente el ceño, pero siguió caminando.
El salón estaba ordenado, demasiado ordenado, como si nadie hubiera pasado por allí en horas. Las cortinas estaban corridas, dejando la luz apagada incluso en pleno día. Dejó la maleta junto a la entrada y avanzó por el pasillo. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Escuchó un sonido lejano, casi imperceptible, que se desvaneció en cuanto se detuvo. Su corazón empezó a latir con fuerza, sin una razón clara. Intentó convencerse de que estaba exagerando, de que el cansancio jugaba con su mente. Al acercarse al dormitorio, notó la puerta entreabierta. Una fina línea de luz escapaba desde el interior. Se detuvo frente a ella, con la mano suspendida en el aire. Por un segundo pensó en retroceder, en cerrar la puerta y fingir que nada había ocurrido, pero algo dentro de ella la empujó hacia adelante. Empujó la puerta lentamente. El silencio se rompió en ese instante, no por un ruido, sino por la certeza de que estaba a punto de ver algo que no podría olvidar jamás. Sin saberlo, Elena cruzó el umbral que separaba su vida conocida de una realidad cruel, una que estaba a punto de revelarse de la forma más dolorosa posible. La puerta se abrió lo suficiente como para que Elena viera la escena en fragmentos, como si su mente se negara a comprenderla de una sola vez. Primero, la cama desordenada. Luego, el cuerpo de Ricardo, recostado, con el torso descubierto y la expresión congelada por la sorpresa. El tiempo pareció detenerse. El aire se volvió pesado, irrespirable. Elena sintió que las piernas le fallaban, pero permaneció de pie. No gritó, no lloró, simplemente miró, intentando que su cerebro conectara lo que sus ojos ya habían entendido. Ricardo la miraba sin decir palabra, como si buscara una explicación que no existía. En ese instante, una puerta del baño se abrió lentamente. Laura apareció envuelta en una toalla blanca, el cabello húmedo, la piel enrojecida por el vapor de la ducha. Sus ojos se encontraron con los de Elena, y durante una fracción de segundo, el mundo se rompió por completo. No hubo disculpas inmediatas, ni intentos de esconderse, solo un silencio brutal, cargado de una verdad imposible de negar. Elena sintió un zumbido en los oídos. El corazón le golpeaba el pecho con violencia, pero su cuerpo parecía paralizado. La mujer que consideraba su hermana estaba allí, en su habitación, compartiendo la intimidad que ella creía sagrada. No era solo una traición conyugal, era una traición del alma. Ricardo se incorporó, balbuceando palabras sin sentido, pero Elena no las escuchó. Sus ojos iban de uno a otro, buscando una señal de que todo era un error, una pesadilla pasajera. No la encontró. En su lugar, comprendió algo devastador. Ese momento no era reciente ni accidental. Había confianza entre ellos, costumbre, frialdad. Sin pronunciar una sola palabra, Elena dio un paso atrás. Supo, con una claridad dolorosa, que nada volvería a ser igual. La escena que tenía delante no solo destruía su matrimonio, sino también la imagen de la vida que había construido con tanto cuidado. Y ese era apenas el comienzo. El silencio se quebró de golpe. Elena sintió cómo el aire regresaba a sus pulmones en una bocanada temblorosa, y con él una oleada de rabia contenida. Su voz salió rota, irreconocible incluso para ella misma. Exigió respuestas, nombres, fechas. Quería entender en qué momento su vida se había convertido en una mentira tan cuidadosamente ensayada. Ricardo dio un paso hacia ella, alargando las manos, como si pudiera recomponer la escena con un gesto. Habló rápido, atropellando palabras, intentando suavizar lo imposible. Dijo que no era lo que parecía, que había sido un error. Un momento de debilidad. Cada frase sonaba más hueca que la anterior. Elena lo miraba sin verlo, con una mezcla de furia e incredulidad. Laura,
Aún envuelta en la toalla, comenzó a llorar. Decía que no había querido hacerle daño, que todo se había salido de control. Sus lágrimas no despertaron compasión, despertaron algo peor. Elena recordó confidencias, abrazos, consejos dados en noches difíciles. Recordó cuántas veces Laura había cruzado esa casa con la confianza de quien se sabe bienvenida, y ahora estaba allí, ocupando un lugar que jamás le perteneció. Me apuñalaron por la espalda, dijo Elena, con una calma que asustaba más que los gritos. Ricardo intentó justificar lo injustificable. Sugirió que Elena estaba demasiado ocupada, que la distancia había crecido, que él se había sentido solo. Cada palabra era una acusación disfrazada. Elena entendió entonces que no solo la habían traicionado, sino que también pretendían hacerla culpable. La discusión subió de tono. Voces elevadas, reproches, puertas golpeadas. El dormitorio, antes refugio, se transformó en un campo de batalla. En medio del caos, Elena sintió cómo algo se rompía definitivamente dentro de ella. No era solo el amor, era la confianza, la seguridad, la idea de hogar. Sin decir nada más, se giró y salió del cuarto. Necesitaba huir de ese lugar antes de desmoronarse por completo. Mientras cruzaba el pasillo, con las manos temblando, comprendió que enfrentarse a la traición había sido solo el primer golpe. La verdadera caída apenas estaba comenzando. Elena salió de la casa sin mirar atrás. No tomó el bolso grande ni pensó en nada práctico. Solo agarró las llaves y el teléfono, como si cada segundo allí pudiera asfixiarla. El aire de la calle le golpeó el rostro, frío y necesario. Al cerrar la puerta, sintió que dejaba algo más que una casa. Dejaba una vida que ya no le pertenecía. Condujo sin rumbo fijo durante varios minutos. Las luces de la ciudad pasaban frente a sus ojos como manchas borrosas. Intentó respirar con normalidad, pero el pecho le dolía, comprimido por una mezcla de rabia, tristeza y humillación. Las manos le temblaban sobre el volante. En más de una ocasión tuvo que detenerse para recuperar el control. Terminó en un hotel sencillo, lejos del barrio donde vivía. En la recepción habló lo justo, con la voz baja, evitando miradas. Al entrar en la habitación, dejó caer el cuerpo sobre la cama, y por primera vez desde que había abierto la puerta del dormitorio, se permitió llorar. Un llanto profundo, desordenado, que parecía venir de un lugar antiguo y herido. Las imágenes regresaban una y otra vez. La cama, la toalla, las miradas. Pensó en su hija, en lo que tendría que explicar, en cómo protegerla de un dolor que ya no podía evitar. Se preguntó en qué momento había dejado de ser suficiente. Luego se odió por pensarlo siquiera. Esa noche, Elena no durmió. Permaneció despierta, Mirando el techo, con la sensación de haber sido arrancada de su propia vida. Sabía que al amanecer tendría que tomar decisiones, pero aún no estaba lista. Por ahora, solo necesitaba escapar del eco de las voces, del olor ajeno, de la certeza brutal de que nada volvería a ser como antes. El teléfono de Elena comenzó a vibrar, cuando el cielo aún estaba gris. Miró la pantalla sin contestar. Mensajes, llamadas perdidas. El nombre de Ricardo aparecía una y otra vez, como una insistencia que se negaba a desaparecer. Dejó el móvil a un lado, intentando convencerse de que el silencio le daría claridad. No funcionó. Horas después, cuando finalmente salió del hotel para tomar aire, Ricardo la alcanzó. Estaba allí, apoyado en su coche, con el rostro cansado y una expresión que mezclaba culpa y urgencia. Elena se detuvo a unos pasos de distancia. No quería abrazos ni explicaciones, pero tampoco tenía fuerzas para huir de nuevo. Ricardo habló primero. Dijo que había pasado la noche sin dormir, que había cometido el peor error de su vida. Insistió en que todo había sido un desliz, algo que nunca debió ocurrir y que no volvería a repetirse. Prometió cambiar, hacer terapia, lo que fuera necesario. Sus palabras caían una tras otra, ensayadas, desesperadas. Cuando Elena permaneció en silencio, él apeló a lo que sabía que podía herirla más. Habló de su hija, de la familia, de los años construidos juntos. Dijo que destruirlo todo sería un error, que ella debía pensar con la cabeza fría. Elena sintió como la culpa intentaba abrirse paso, disfrazada de responsabilidad.
Fue solo una vez, mintió, mirándola a los ojos. Elena lo observó con atención. No vio amor, ni respeto. Vio miedo a perder comodidad, estatus, control. Comprendió que su arrepentimiento no nacía del daño causado, sino del temor a las consecuencias. No respondió, dio media vuelta y se alejó, dejando a Ricardo hablando solo. Mientras caminaba, Supo que aquel pedido de perdón no era el final del dolor, sino apenas una pausa engañosa antes de una verdad aún más devastadora. Elena creyó que nada podría doler más que el flagrante. Se equivocaba. La mañana siguiente trajo consigo una verdad más pesada, más sucia, más difícil de digerir. Todo comenzó con una notificación del banco. Un mensaje breve, impersonal, informando que una de sus cuentas había sido bloqueada por movimientos irregulares. Confundida, llamó de inmediato. A medida que escuchaba las explicaciones, una sensación helada le recorrió el cuerpo. Transferencias que no recordaba haber autorizado. Créditos solicitados a su nombre. Pagos recurrentes que no reconocía. Cada dato era un golpe seco, preciso. Colgó con las manos temblando, intentando ordenar lo que estaba ocurriendo. Decidió enfrentar a Ricardo por última vez. Cuando lo hizo, la verdad salió a trompicones, como si ya no tuviera fuerzas para sostener más mentiras. La relación con Laura no había comenzado hacía poco. Llevaba años. Encuentros planeados, viajes disfrazados de reuniones, excusas repetidas con naturalidad. La traición no había sido un error, había sido una elección constante. Entonces llegó la frase que terminó de derrumbarla. Laura estaba embarazada. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Todo encajó con una claridad cruel. Las ausencias, los cambios de humor, las decisiones financieras tomadas sin consultarla. Descubrió que parte del dinero de la clínica había sido usado para mantener una vida paralela. Su esfuerzo, su trabajo, su confianza, todo había sido utilizado contra ella. Ricardo intentó justificarse, dijo que pensaba resolverlo, que no quería hacerle daño, pero ya no había espacio para explicaciones. Elena comprendió que no solo había perdido a un marido y a una amiga, sino también la seguridad económica que había construido durante años. Esa fue la verdadera explosión, no la del cuarto, Ni la de los gritos. Fue la certeza de haber sido engañada en todos los niveles posibles. Y mientras intentaba asimilarlo, entendió que lo peor aún estaba por venir. Ahora, además de traicionada, estaba en peligro de perderlo todo. La noticia no tardó en salir del ámbito privado. En pocos días, Elena comenzó a notar miradas distintas, silencios incómodos y llamadas que ya no llegaban. Personas que antes la saludaban con entusiasmo, ahora evitaban cruzarse con ella. El escándalo, disfrazado de preocupación, se propagó con rapidez. En las redes sociales aparecieron fotos que no necesitaban explicación. Ricardo y Laura juntos, sonriendo en lugares públicos, como si no hubiera pasado nada, como si el daño causado fuera un detalle menor. Los comentarios no tardaron en surgir, algunos compasivos, otros crueles. Elena leyó frases que la culpaban por no haber sabido cuidar su matrimonio, por haber priorizado el trabajo. Cada palabra era una herida nueva. En la clínica, el ambiente cambió. Algunos pacientes cancelaron citas. Colegas murmuraban a sus espaldas. La imagen de mujer fuerte y respetada se resquebrajaba ante una narrativa ajena que ella no había escrito. Elena comprendió que, en el juicio público, la verdad rara vez importa. Importa el espectáculo. Lo que más dolió fue la distancia de ciertas amistades. Personas que conocían su historia prefirieron el silencio, como si el dolor fuera contagioso. Incluso su hija comenzó a mostrar confusión y enojo, influenciada por versiones incompletas y comentarios externos. Elena intentó explicarle, protegerla, pero se sentía cada vez más sola. Cada salida a la calle se convirtió en una prueba.
cada encuentro casual en un recordatorio de su caída. No solo había sido traicionada, ahora también era observada, analizada, juzgada. Y en medio de ese ruido ensordecedor, Elena empezó a sentir que estaba perdiendo algo esencial, su voz. Sin embargo, mientras el mundo la señalaba, algo comenzaba a cambiar en su interior. El dolor seguía ahí, pero también una determinación silenciosa. Si todos la juzgaban sin escucharla, tendría que encontrar la forma de contar su propia verdad, aunque para hacerlo tuviera que tocar fondo primero. La caída no fue inmediata, sino lenta y humillante. Primero vino la pérdida de la casa. Entre cuentas bloqueadas, deudas ocultas y pagos atrasados, Elena se vio obligada a abandonar el lugar donde había construido recuerdos durante años. Empacó lo esencial en silencio, evitando mirar demasiado las paredes que ahora le parecían ajenas. Cada objeto guardado era una despedida. Se mudó a un apartamento pequeño, en un barrio que no conocía, lejos de la vida que había llevado. La clínica, su mayor orgullo, empezó a resentirse. Los gastos superaban los ingresos, y algunos proveedores dejaron de confiar. Elena trabajaba más horas que nunca, pero el cansancio emocional la alcanzaba antes de terminar el día. La relación con su hija se volvió tensa. La adolescente, confundida y herida, alternaba reproches con silencios prolongados. A veces defendía al padre, otras se encerraba en su habitación sin querer hablar. Elena intentaba mantenerse firme, pero por dentro se sentía culpable, sino un eco constante de pensamientos oscuros. Se preguntaba quién era ahora, qué quedaba de la mujer segura que se miraba al espejo semanas atrás. Por primera vez, dudó de su propia fortaleza. Hubo un día en que se sentó en el suelo de la cocina, incapaz de levantarse. Lloró en silencio, con la espalda apoyada en la pared fría, sintiendo que había llegado al límite. No quedaban fuerzas para fingir, ni para sostener apariencias. Estaba exhausta, rota, sola. Pero en ese punto exacto, en el lugar más bajo de su caída, Elena comprendió algo esencial. No podía seguir huyendo. Si había tocado fondo, solo quedaba una dirección posible. Aún no sabía cómo, pero tendría que levantarse. Y ese pensamiento, tenue pero persistente, fue la primera chispa de lo que vendría después. El encuentro ocurrió en un momento en que Elena no esperaba nada de la vida. Había salido de la clínica más tarde de lo habitual, con la mente ocupada en números y problemas que parecían no tener solución. Al detenerse en una cafetería cercana, buscaba apenas un café fuerte que la ayudara a llegar a casa sin derrumbarse. Fue allí donde lo vio. Daniel estaba sentado en una mesa al fondo, leyendo distraídamente, con el mismo gesto sereno que ella recordaba, aunque marcado por los años. Él levantó la mirada, y por un segundo, ambos dudaron. Luego una sonrisa tímida rompió la distancia del tiempo. Daniel había sido un amor del pasado, alguien importante antes de que la vida los llevara por caminos distintos. Hablaron al principio de cosas simples: trabajo, rutina, coincidencias. Pero Daniel percibió el cansancio en los ojos de Elena, la tensión en sus hombros, la forma en que evitaba ciertos temas. No insistió, solo escuchó. Y cuando ella finalmente dejó escapar fragmentos de su historia, lo hizo sin interrumpirla, sin juzgarla, sin ofrecer soluciones rápidas. Daniel era abogado. No lo dijo como una carta de salvación, sino como un dato más. Aún así, para Elena, esa información resonó de forma distinta. Por primera vez en semanas, no se sintió sola frente a una situación que la superaba. Alguien entendía la dimensión legal y humana de lo que estaba viviendo. Al despedirse, Daniel le ofreció su ayuda, sin presión, sin promesas grandilocuentes. Elena caminó hacia casa con una sensación nueva, casi olvidada, la de quizá no todo estaba perdido. A veces, pensó, la vida coloca a las personas correctas en el momento exacto en que más se las necesita. Durante días, Elena reflexionó sobre la conversación con Daniel. No quería aferrarse a una esperanza falsa, ni depender de nadie para salir del abismo en el que se encontraba. Sin embargo, algo había cambiado. Por primera vez desde el flagrante, dejó de sentirse paralizada.
La idea de seguir soportando en silencio comenzó a resultarle insoportable. Aceptó reunirse con Daniel en su oficina. Escuchar su análisis fue doloroso, pero también esclarecedor. Las irregularidades financieras, las cuentas manipuladas, los créditos a su nombre, todo tenía peso legal. No estaba exagerando, no estaba loca. Había sido víctima de un abuso que iba más allá de lo emocional. Esa certeza le devolvió una parte de la dignidad que creía perdida. Esa noche, Elena tomó una decisión consciente. Dejó de preguntarse qué había hecho mal y empezó a preguntarse qué iba a hacer a partir de ahora. Reunió documentos, revisó contratos, buscó correos antiguos y registros bancarios. Cada papel encontrado era una mezcla de rabia y alivio. La verdad estaba allí, esperando ser organizada. También empezó a cambiar por dentro. Se obligó a mirarse al espejo sin reproches. Recordó quién era antes de la traición. Una mujer capaz, trabajadora, resiliente. No iba a permitir que la historia la definiera como una víctima eterna. Decidir luchar no significaba venganza, significaba justicia, significaba proteger lo que aún podía salvar, su trabajo, su futuro, la relación con su hija. Mientras avanzaba en ese proceso, Elena sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo: control. El miedo seguía presente, pero ya no mandaba. Había dado el primer paso hacia adelante, y aunque el camino prometía ser duro, estaba lista para enfrentarlo. La caída había terminado. Ahora comenzaba la verdadera batalla. El proceso fue lento y agotador. A medida que Elena y Daniel avanzaban, las piezas comenzaron a encajar con una precisión dolorosa. Estados de cuenta, Contratos alterados, firmas digitales usadas sin consentimiento. Cada descubrimiento confirmaba lo que ella ya intuía. Ricardo había construido una red de engaños cuidadosamente planificada, convencido de que nunca sería descubierto. Elena revivía los últimos años con otra mirada. Reuniones urgentes, viajes repentinos, decisiones financieras tomadas a sus espaldas. Todo adquiría un nuevo significado. La traición no había sido un impulso, había sido una estrategia. Comprenderlo le dolió, pero también la liberó de la culpa que había cargado sin razón. Daniel preparó el caso con rigor. Reunieron pruebas suficientes para demostrar fraude, abuso de confianza y manipulación patrimonial. Cuando Ricardo recibió la notificación legal, su actitud cambió. Las llamadas volvieron, esta vez con un tono agresivo. Intentó intimidarla, luego negociar, después suplicar. Nada funcionó. Elena ya no respondía desde el miedo. Laura también intentó comunicarse. Mensajes largos, cargados de excusas y victimismo. Elena no contestó. Entendió que algunas conversaciones no merecen respuesta. La verdad, una vez revelada, no necesita justificaciones. El día que presentaron formalmente la denuncia, Elena sintió un nudo en el estómago. No era alivio ni alegría, era la gravedad del momento. Estaba enfrentándose a la persona con la que había compartido su vida, exponiendo públicamente una historia que hubiera preferido olvidar. Pero también estaba recuperando algo esencial: su voz. Mientras salía del juzgado, respiró hondo. Sabía que el camino aún no había terminado, que vendrían enfrentamientos y desgaste emocional. Sin embargo, por primera vez desde que perdió el vuelo, sintió que la balanza comenzaba a inclinarse. La verdad, aunque tardía, estaba finalmente saliendo a la luz. La audiencia final llegó en un día gris, cargado de una tensión que Elena podía sentir en la piel. Entró al tribunal con pasos firmes, aunque por dentro todo temblaba. Ricardo estaba allí, sentado al otro lado, con una expresión que ya no era de seguridad, sino de cansancio y cálculo. Laura no apareció. Su ausencia habló por ella. Durante horas, los hechos fueron expuestos con claridad implacable. Documentos, registros bancarios, correos electrónicos. Cada prueba desmantelaba la versión que Ricardo había intentado sostener durante meses. Elena escuchaba en silencio.
con las manos entrelazadas, reviviendo escenas que preferiría olvidar, pero sin bajar la mirada. Ya no era la mujer sorprendida en un dormitorio ajeno. Era alguien que había aprendido a sostener la verdad. Cuando llegó el turno de Ricardo, sus palabras sonaron vacías. Intentó justificarse, minimizar daños, repartir culpas, pero el relato se desmoronó bajo el peso de las evidencias. El juez no tardó en pronunciarse. Hubo consecuencias legales, restituciones económicas y medidas claras que ponían fin al abuso. No fue una victoria absoluta, pero sí justa. Al salir del tribunal, Elena sintió una mezcla extraña de alivio y cansancio. No celebró, no lloró. Simplemente respiró. Había recuperado parte de lo que le habían quitado: recursos, dignidad, control sobre su propia historia. La clínica tendría una oportunidad real de sobrevivir. Su futuro, aunque distinto al imaginado, volvía a estar en sus manos. Ricardo pasó a su lado sin mirarla. Por primera vez, no despertó nada en ella. Ni odio, ni tristeza. Solo una distancia definitiva. Elena comprendió entonces que la justicia más profunda no siempre es castigo, sino cierre. Y ese cierre tan esperado le permitía por fin mirar hacia adelante sin el peso constante del pasado. Los meses siguientes no fueron fáciles, pero fueron honestos. Elena aprendió a reconstruir su vida desde un lugar más simple y real. La clínica, aunque más pequeña, volvió a funcionar con estabilidad. Cada paciente atendido era una confirmación silenciosa de que su esfuerzo no había sido en vano. Ya no buscaba reconocimiento. Buscaba paz. La relación con su hija comenzó a sanar poco a poco. Hubo conversaciones difíciles, lágrimas compartidas y silencios necesarios. Elena dejó de intentar ser perfecta y se permitió ser humana. Ese cambio creó un espacio nuevo, más sincero, donde ambas pudieron reencontrarse sin reproches constantes. Daniel permaneció a su lado, sin presionar ni imponer tiempos. Su presencia era tranquila, respetuosa. Entre cafés, caminatas y charlas nocturnas, nació algo distinto a lo que Elena había vivido antes. No una promesa grandiosa, sino una conexión basada en cuidado y verdad. Por primera vez, no tuvo miedo de confiar de nuevo. Una tarde, mientras caminaba sola, Elena recordó el día en que perdió el vuelo. Sonrió con suavidad. Entendió que aquel contratiempo no había sido una desgracia, sino un punto de inflexión. Si no hubiera regresado a casa, quizá habría seguido viviendo una mentira durante años. La traición la había derrumbado, sí, pero también la obligó a mirarse, a elegir, a renacer. ya no era la mujer que sostenía una vida perfecta de fachada. Era alguien más fuerte, más consciente, más libre. Y al cerrar esa etapa, Elena supo algo con absoluta certeza. No había perdido todo. Había ganado la versión más auténtica de sí misma.